¿Se puede eliminar al 100% toda la grasa de nuestro cuerpo? Al menos aquella grasa que se ve de forma externa, esa grasa que hace que tenga una estética más definida, con una visión más de lo que se conoce como tonificado. La realidad es que en la mayoría de los casos no se puede hacer. Hay algunas circunstancias o algunos casos en los que sí es posible, pero en la mayoría no es posible. En este vídeo te voy a contar el motivo por el cual no se puede conseguir en muchos casos una definición extrema y de todas las zonas del cuerpo, manteniendo una salud como base. Además, te voy a mostrar un caso real de uno de mis alumnos, de José Fernández Acien, el cual presenta y ha presentado las características que, según la evidencia, que te voy a mostrar también, menciona por las cuales hay grasa o generamos grasa que no se puede metabolizar, que no se puede quemar y no se puede eliminar. En esta foto que estáis viendo en pantalla de mi alumno José Fernández Acien, podemos ver de que, a pesar de que tiene una gran definición, de que consiguió una gran quema de grasa, de la mayoría de grasa de su cuerpo, se puede observar en la zona baja de su abdomen una pequeña porción de grasa, la cual parece no haber respondido a todos los efectos a nivel de entrenamiento y de nutrición orientados a esa quema de grasa. Es decir, si pudiéramos tapar esa zona exclusivamente, veríamos un cuerpo completamente definido al máximo. Sin embargo, al ver esa zona de grasa, vemos que se ha quedado como una zona que no parece pertenecer a ese aspecto general definido. En este caso es muy visible, es una zona del cuerpo donde se ve de forma muy significativa, porque parece como un trozo de grasa que se ha quedado pegado ahí y no se ha podido eliminar, pero esto ocurre en la mayoría de personas. Lo que pasa es que suele ocurrir de una forma más genérica o más repartida y no suele ser tan visible o ser tan llamativo como en este caso. Como podemos ver en sus gráficas de composición corporal de su proceso en cuanto a quema de grasa, podemos ver que estaba en una grasa normal a una grasa muy baja. De todo esto vamos a hablar en este vídeo, que además te lo quiero explicar a través de un metaanálisis muy reciente de 2021, el cual analiza una gran cantidad de estudios sobre el metabolismo de los lípidos, sobre cómo se quema grasa en el cuerpo, y en ese estudio encontré la respuesta que justifica el hecho de que existe grasa que realmente no se puede acceder a ella, al menos con entrenamiento y nutrición, y ese tipo de grasa, la cual no se puede metabolizar, no se puede quemar, viene determinada por haber sufrido un proceso que se llama disfunción metabólica de los adipocitos. Además de ver las características de esta grasa disfuncional, también te quiero aportar, bajo mi experiencia profesional, después de haber visto muchísimos cambios, transformaciones y después de haber llevado a muchas personas a su mínimo de grasa saludable, qué características o cómo podemos identificar esa grasa para que tú, si te planteas una definición, una quema de grasa, puedas tomar referencia o tener una referencia más realista, más objetiva en cuanto a qué objetivo puedes alcanzar, sabiendo que posiblemente tengas parte de tu cuerpo o grasa que pueda haber sufrido esta disfunción y que posiblemente no pueda eliminarse, al menos de una forma que sea a través del entrenamiento y la nutrición. Pero antes de hablar de todo esto, te quiero explicar cómo se genera esa grasa y cómo sufre o cómo puede llegar a sufrir esa disfunción metabólica de los adipocitos. La masa adiposa se puede generar de dos maneras: a través de una hipertrofia de esos adipocitos o a través de una hiperplasia de los adipocitos. Dependiendo si han sido por hiperplasia o por hipertrofia, se denomina tejido adiposo hipertrófico blanco o tejido adiposo hiperplásico blanco. El tejido adiposo blanco hipertrófico es el que se ha generado debido a una falta de riego sanguíneo y una falta de oxigenación. Esta falta de oxígeno y de irrigación sanguínea provoca una alteración en el colágeno, una cierta inflamación y también cierto estrés oxidativo que al final se traduce en un daño celular.
En casos muy extremos de daño celular en los adipocitos, donde se ha privado de oxigenación e irrigación sanguínea y se ha generado este adipocito hipertrófico, puede llegar a provocar daño endocrino, provocando otro tipo de patologías, como por ejemplo dislipidemia, diabetes tipo 2, problemas en la metabolización de la grasa y problemas en la metabolización de la glucosa. Este tipo de grasa también ocurre que, debido a esa disfunción, impide la entrada de catecolamina, adrenalina, noradrenalina o cortisol, que están relacionadas con la lipólisis, es decir, con la degradación en triglicéridos y luego el poder tomar esos lípidos como fuente de energía. Tan solo permiten o se pueden metabolizar a través de una lipólisis interna y, por lo tanto, todo aquello que esté relacionado con acciones externas relacionadas en la quema de grasa, como puede ser el entrenamiento de alta intensidad que te aumente el sistema nervioso, la liberación de catecolamina, o dietas tipo cetogénica o ayuno que también aumentan esas catecolaminas, debido a esta disfunción de la célula, impiden que puedan entrar y hacer su acción externa de lipólisis y metabolizar esas grasas. Es por esto que ese tipo de célula hipertrófica disfuncional no es posible eliminarla a través del entrenamiento o la nutrición. Sin embargo, las personas que han generado adipocitos a través de la hiperplasia de una forma saludable, son células que están sanas, que tienen una correcta función, pueden ser eliminadas o ser metabolizadas y pueden esos mecanismos de entrenamiento y de nutrición orientados, por ejemplo, a aumentar esas catecolaminas, pueden influir de forma directa y puede ser metabolizada y eliminada de forma fácil y sencilla. De hecho, personas que tengan un sobrepeso y que su mayor porcentaje o que el porcentaje total de células sean por hiperplasia, no presentan problemas metabólicos, no presentan problemas como los que presentan las personas con células hipertróficas, relacionados con dislipidemia, prediabetes, problemas con la insulina, etc. ¿Y cómo sé si tengo este tipo de grasa en el cuerpo o no? Desde mi experiencia profesional, después de haber visto muchos casos y de haber visto muchas evoluciones en cuanto a quema de grasa, hay ciertos patrones o ciertas características que comparten las personas que se puede observar este tipo de grasa, ¿no? Realmente la forma de verificar si disponemos de esta grasa o no sería en el momento que haces una definición hasta tu máximo saludable, pues vas a encontrar zonas que has visto que prácticamente ha habido poco cambio. Pero hay otras formas también con las que puedes identificarlas sin llegar a ese punto. Y sería, por ejemplo, cuando tú empiezas a aplicar sistemas de entrenamiento y nutrición enfocado a pérdida de grasa y ves que hay zonas donde pierden muy rápido, donde se te empiezan a definir muy rápido, y otras que parecen que van como con un tiempo de retraso muy lento, incluso imagínate, puede haber pasado un mes, 2 meses, hacer una foto y ver que hay zonas que parece que están prácticamente intactas, a diferencia de otras que ha habido una quema de grasa muy visible. Pues ya puedes ir identificando e ir viendo que esa grasa que se ve que prácticamente es intacta o está intacta, probablemente contenga este tipo de célula hipertrófica disfuncional y por lo tanto sea muy difícil acceder a esa grasa para poder metabolizarla. Otro de los señales clarísimos que se ve, como he explicado al principio, este tipo de células afecta al colágeno y eso puede ser visible a nivel visual en la piel. Y se pueden ver como una piel con lo que se conoce comúnmente como piel de naranja, como celulitis, y se puede observar como una especie de gránulos que son incluso a veces, se pueden incluso hasta palpar, aparte de verse visible. Esta grasa además tiene como un tacto un poco más duro, como más con mayor consistencia, y eso también sería una forma de identificar ese tipo de grasa. Todo esto te puede servir, como he dicho antes también, pues, para que cuando tú empieces tu definición y te hayas marcado un objetivo y tengas la idea mental de cómo se te puede quedar tu cuerpo en esa definición,
pues ya puedes ir identificando qué zonas posiblemente no se vean tanta mejoría y por lo tanto debas de ir aceptando que posiblemente pues esas partes del cuerpo no se vean demasiado cambio. Es decir, no esperar a no venirte abajo, no desmotivarte cuando estás viendo que hay zonas de tu cuerpo que sí que está habiendo cambio a nivel de grasa y esas zonas pues quizás ya puedas prever que en el peor de los casos se vean prácticamente exactamente igual que el inicio de la definición. ¿Y qué factores son los que provocan ese tipo de células? ¿Por qué unas personas tienen ese tipo de células grasas hipertróficas y por qué otras personas lo tienen células grasas saludables por hiperplasia? Según la evidencia, según el estudio que he mostrado anteriormente, se ha estudiado, se ha visto que personas que, por ejemplo, han tenido un sobrepeso durante muchos años, incluso en grados de obesidad tipo 2, están muy predispuestas a haber generado este tipo de grasa. También en personas que, ya sea por genética o por una mala alimentación, han padecido prediabetes o han tenido problemas con la glucosa, con la metabolización de la glucosa o con la insulina. Por ejemplo, en el caso de José Fernández Acien, el alumno que he mostrado inicialmente, precisamente él en el pasado había tenido un mayor sobrepeso de como él llegó a mí y además padece de diabetes tipo 2. Por lo tanto, reúne las características que comenta el estudio de cuáles pueden ser las personas más propensas a padecer este tipo de grasa. ¿Y qué se puede hacer para intentar, dentro de las posibilidades, dentro de esas limitaciones, llegar a alcanzar esa grasa tan difícil de acceder y de metabolizar y de quemar con entrenamiento y nutrición? Pues básicamente lo que tenemos que intentar es darle al organismo todo lo contrario a lo que las limitaciones que tienen este tipo de células. ¿Cuáles son? Pues como hemos visto, sobre todo son la falta de oxigenación y la falta de irrigación sanguínea. ¿Qué sistemas de entrenamiento pueden provocarte o pueden aportarte una gran oxigenación o un aumento, por ejemplo, del consumo de volumen de oxígeno o una gran irrigación sanguínea o que mejore la circulación? Pues sobre todo los entrenamientos de fuerza e hipertrofia te van a provocar, o se ha demostrado que son los que tienen mejores efectos en cuanto a vascularización, en cuanto a riego sanguíneo, y los entrenamientos de alta intensidad, donde se generen frecuencias cardíacas del 80-90%, se ha visto también que es donde aumentan o hay mayores beneficios en cuanto a consumo de oxígeno, es decir, que seas o que tengas la mayor capacidad de consumir oxígeno y de que tu metabolismo sea más rápido, es decir, que consiga aportar más oxígeno en cada respiración a tu cuerpo. La combinación de ambos entrenamientos además te va a generar una mayor activación de las catecolaminas, que son los principales activadores de esa lipólisis, de esa quema de grasa, y por lo tanto también estarías llevándote ese doble beneficio. Como conclusión final, decirte que tengas todo esto en cuenta si te vas a plantear una definición quema de grasa, porque en muchos casos la experiencia me dice que solemos crearnos ideales físicos, estéticos, al cual podemos alcanzar en cuanto a definición, sobre todo en cuanto a que se nos vean ciertos cortes musculares, etcétera, que muchas veces esos ideales no están acorde a nuestra realidad física, estética, a nuestra composición real y sobre todo a lo que acabo de explicar en este vídeo, que es a esa composición de una grasa hipertrófica, disfuncional, la cual con entrenamiento y nutrición va a ser muy complicado que puedas acceder a ella y que la puedas metabolizar y que por lo tanto ciertas zonas de tu cuerpo se vean con poco cambio. No significa esto que ya porque detectes que tengas este tipo de grasa no hagas nada a través del entrenamiento y nutrición para intentar mejorarlo. Es todo lo contrario. Conforme vayas entrenando y aplicando estos sistemas de entrenamiento, tanto de fuerza, de hipertrofia, alta intensidad, etcétera, tu cuerpo, con el paso del tiempo, podrá acceder más a esa grasa difícil de metabolizar y la irá eliminando. Y además, aunque tengas
ciertas zonas donde va a haber poco cambio o que no se va a ver un cambio como en el resto del cuerpo, siempre podrás mejorar tu estética y siempre mejorarás hacia tu objetivo de definición planteando una nutrición adecuada y un entrenamiento adecuado enfocado a una definición o a un aspecto más tonificado y sin grasa. Si tienes cualquier duda o te ha interesado esta temática, te agradecería un like como muestra de ello, de agradecimiento, y si tienes cualquier duda y quieres aportar o quieres que hable de temas relacionados, déjalo por aquí en la caja de comentarios, te leeré y los tendré en cuenta para siguientes vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.